¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este lunes 14 de septiembre, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comencemos escuchando la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Es cierto que tienen que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las diferencias de opinión, las diferencias en la manera de interpretar la doctrina, el Evangelio, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha transmitido, nos ha legado y nos ha enseñado, no tiene que ver solo con la época actual, hermanos. Como vemos, San Pablo ya lo percibía en estas comunidades, cuando algunos, so pretexto de celebrar la Eucaristía, Eucaristía significa acción de gracias, y so pretexto de celebrar esta Eucaristía, hacían o su comida, su propia comida, o se embriagaban, como dice, hacían pasar por aquello que no es la Eucaristía. Por eso San Pablo se acerca y les recuerda: yo mismo he recibido lo que el Señor dejó a su vez, que ustedes repartieran y celebraran este sacramento donde Él dio un cáliz a todos y donde Él repartió la comunión en el sentido del pan a todos y lo dejó como un memorial. Por eso, hermanos, hablando del rito de la Eucaristía, nosotros estamos llamados a reconocer que pertenecemos a un rito. La mayoría de los que pertenecemos a la Iglesia Católica de Occidente celebramos el rito latino, es decir, el rito oficializado. No es el único, pero es el mayormente extendido en esta región occidental de nuestro mundo, y la Iglesia romana justamente ha puesto este rito latino como símbolo de unidad. La Eucaristía es el símbolo de la comunión de nuestro Señor Jesucristo, darnos su pan y darnos su cuerpo y darnos su sangre para que nosotros podamos vivir en esa comunión de hermanos, en esa comunión de fe, y podamos alimentarnos de la gracia que nos hace posible que podamos celebrar el sacramento y vivir el Evangelio en nuestra existencia. Pidamos a Dios que cada uno de nosotros sepamos ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu y que no trabajemos por la división, sino que sepamos reconocer la presencia de Dios y asumir siempre las perspectivas que la Iglesia de Occidente, a través de su representante, el Papa, a través del Colegio de los Obispos, nos enseñan a vivir como una vía segura de salvación, como una vía segura de fe. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de la admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos por lo menos 3 aspectos que nos enseña este pasaje evangélico. El reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que es capaz de devolver la salud. Después, este gesto de humildad. Ni siquiera me he atrevido a ir yo personalmente a verte. Y no es necesario que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. No antepone el título, no antepone ninguna otra cuestión, sino simplemente reconoce humildemente que nuestro Señor es el Mesías y que Él tiene el poder, pronunciando una sola palabra, y después asume esa gracia que viene de Dios, esa voluntad que viene de Dios. Quizá 3 aspectos que le hagan falta a nuestra vida y que hace falta revisar: el hecho de reconocer verdaderamente la fe en nuestro Señor Jesucristo, el hecho de reconocer la humildad, humildemente que nuestro Señor es aquel que tiene el poder, y con esa humildad decirle: no soy digno de que vengas a mí, solo una palabra tuya bastará para sanarme, como repetimos también en la fórmula previa a la comunión dentro de la Sagrada Eucaristía, y asumir esa existencia y esa vida de nuestro Dios. Que se realice en nosotros esta obra. Muy queridos hermanos, que todos tengan un buen día.